¿Qué pasa, mis llaves? ¿Cómo encontramos el día de hoy? Espero que estén bien. Y en esta ocasión les voy a enseñar un truco de duplicar solo, que va a ser un dolor de cabeza menos porque ya lo van a ver. Que prácticamente va a ser un poquito más fácil, que no nos falle tanto en esta primera parte. Porque ya les digo, es un dolor de cabeza menos y obviamente yo lo probé para subirlo, ¿no? Si no, no le subiría cosas falsas. Ya saben que ese no es mi estilo. Y bueno, pues ya ves, primer requisito, tener puntería libre, estar en una sesión por invitación. También vamos a necesitar lo que es las oficinas con el taller personal. Que ya saben que es para hacer todos estos truquitos últimamente nuevos. Que se necesitan muchos de estas cosas. Así que bueno, necesitamos el garaje con el taller personal de la oficina si queremos duplicar carros. Y también vamos a necesitar, esto es una parte un poquito mala porque es un poquito caro cambiarle. El espacio 2 lo tenemos que poner en taller de armas y vehículos, mis llaves. Y no estar en el espacio 3 con almacenamiento de vehículos. Ustedes le deben cambiar a taller de armas y vehículos. Ahí una vez le cambien, este cambio es de $950,000 si es que mal no recuerdo. Y eso es lo carito. Para hacer este truco sí necesitan un poquito de dinero, mis llaves, un poquito. Y ya, pues simplemente le ponemos el espacio 2 de taller de armas y vehículos y nada más, mis llaves. Le actualizamos porque yo tenía el almacenamiento de vehículos en el espacio 3, pero no pasa nada. Y prácticamente tener cualquier búnker obviamente para guardar el centro de operaciones y nada más. También necesitamos un deluxo o un carro armado que pueda entrar para modificarse en el taller, pues. Y aquí simplemente nos subimos al carro. Yo en este caso le voy a hacer con un deluxo. Ya saben, no se preocupen que este carro no se va a perder. Aquí nos acercamos al punto azul, le damos flecha derecha. Y aquí ya pues, aquí esperamos a que nos cargue. Aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a bajar del vehículo, círculo, y a salir del vehículo. Y aquí simplemente nos vamos nosotros al menú de la Play, o sea, botón PS. Botón PS, nos vamos a la parte de amigos. Nos vamos a la parte de amigos y aquí vamos a buscar a una persona de puntería distinta. Ya les digo, por eso es que nosotros tenemos la puntería libre para podernos unirnos a esta persona sin mayor problema. Así que bueno, pues aquí mi llave, yo me estaba trolonando un poquito, no pasa nada. Y le ponemos en jugando ahora. Y ya, pues aquí simplemente nos unimos a cualquier persona. Un saludo a estos cracks que me están saliendo ahorita. Y ya, pues mis llaves, aquí simplemente nos unimos a la sesión. Esperamos a que nos cargue la alertita. Doble botón PS para asesorarnos. Y nos volvemos a unir y me sigue saliendo la misma alerta. Entonces a esta persona no me conviene porque tiene mi misma puntería. Otra vez, doble botón PS. Nos unimos a otra personita. Y ya pues, otra vez doble botón PS, nos volvemos a unir. Me sigue saliendo la misma alerta. No pasa nada, busco otra persona. Y así, mis llaves, con todo esto, muy importante hacer esto porque si no nos va a meter a la sesión de la otra persona y ya saben que no queremos eso porque nos quita bastante tiempo. Aquí simplemente esta persona ya le tenía, esta es mi persona porque ya tiene otra puntería distinta, así que bueno, pues aquí simplemente me estoy volviendo a unir un par de veces para darle. Así que bueno, pues aquí me estoy trabando un poquito por el doble botón PS que tenía fría las manos y no podía mover bien los dedos, pero bueno, pues ya ves aquí, perdónenme por esa parte. Y ya, pues aquí simplemente me voy a dejar listo el perfil de la persona, el perfil de este crack que se llama Kevin. Gracias. Y aquí simplemente nos volvemos a unir, aceptamos primera, cancelamos segunda. Otra vez, esto ya saben, estamos calentando la alerta para que la alerta nos salga más rápido. Aquí simplemente nos subimos. Flecha derecha para modificar el vehículo. Y aquí le damos círculo. Y aquí en salir del centro de operaciones móviles, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar X, doble botón PS. Nos vamos a unir a la otra persona. Y vamos a spamear bastantes veces flecha derecha. Aquí me demoró un poquito la alerta. Así que este es el intento que no me va a salir. Mi llave, ya les digo que este no me va a salir. Y ya pues como pueden ver no me salió. Pero no se preocupen, puede que les pase esto. Así que no pasa nada, yo ya les digo, este es un dolor de cabeza menos, no se preocupen que aquí no les va a dejar pantalla negra infinita por nada del mundo. Así que bueno, pues mi llave, aquí simplemente lo volvemos a intentar. Ya saben, como me salió un poquito tarde la alerta, yo le voy a intentar otra vez. Nos vamos a unir a esta persona.
esperamos a que nos cargue. Nos esperamos, aceptamos primera, cancelamos segunda porque yo ya sabía que esta persona tenía otro tipo de puntería. Y nada, pues mi llave simplemente es esto, nos unimos un par de veces, ya saben, para que la alerta nos salga un poquito más rápido. Y ya, pues aquí nos volvemos a subir al Deluxo, flecha derecha para modificarlo, aquí X, doble botón PS, nos unimos y bastantes veces flecha derecha. Aceptamos primera, cancelamos segunda, bastantes veces flecha derecha. Y nos sale eso, otra vez círculo, salir del búnker, doble botón PS y nos unimos. O sea, aplastamos X en salir del búnker, doble botón PS y nos unimos a la persona. Aceptamos y cancelamos las alertas. Prácticamente eso es todo. Sencillito, ya les digo, este es un dolor de cabeza menos. Porque ya aquí ya estamos prácticamente bugueados. Una pantalla menos infinita que nos puede salir. Y ya, pues aquí simplemente nos vamos a la ubicación de esto de duplicar solo antiguo. Así que bueno, pues mi llave yo les dejo en cámara rápida. Y para que lleguemos, gracias por el apoyo que le están dando al canal. Ya saben, muchas gracias, los amo por el apoyo. Ya casi somos 400 suscriptores. Y en serio, muchas gracias por su apoyo. Y aquí simplemente ya estamos en la ciudad de Los Santos. Aquí simplemente vamos a pedir el centro de operaciones. Aquí voy a hacer un corte porque me cambié de la PC al Play. Pero no pasa nada, mi llave. Así que perdón por ese corte. Pero bueno, pues mi llave aquí simplemente era por eso. Porque quería que se grabe esto del menú de la Play. Para mostrarles más didáctico, ¿no? Así que bueno, pues mi llave es una vez parqueado ahí en el hospital. Le podemos golpear con esta pistolita para que el centro de operaciones se acomode un poquito mejor. Y ya, pues aquí simplemente vamos a pedir el Easy o el carro que vayamos a duplicar. Ya saben, Easy, Slamvan o LG Retro. O una moto si es que quieren tener motos. Y ya, pues mis llaves. Aquí simplemente vamos a pedir el Easy. Y aquí muy importante hacer este paso. Yo sé, otra gastadera de plata aquí. Pero no pasa nada, mi llave. Yo les aseguro que este truco les va a salir y ya. Aquí al centro de operaciones móviles le ponemos en espacio 2. ¿Se acuerdan que teníamos esto de taller de armas y vehículos? Pues no. Ahorita le vamos a poner espacio 2, módulo vacío. Y en el espacio 3, ahorita sí, almacenamiento de vehículos. Que cuesta $195,000. Y ya saben, mis llaves, yo sé que este truco es una gastadera de plata. Pero yo les aseguro que esta inversión sí les va a recuperar. Se les va a recuperar en un santiamén porque ya saben que este truco es masivo. Y bueno, pues mis llaves, prácticamente eso es todo. Aquí simplemente nos subimos al Easy o al carro que vayamos a duplicar. Y ya, aquí nos vamos a acercar al punto azul. No nos vamos a poner tan cerca, ¿no? Aquí simplemente no le den flecha derecha por nada del mundo. Porque si le dan flecha derecha, ya les digo que les va a dejar pantalla negra infinita. Y no creo que se quieran gastar otra vez los $950,000 en gastar para poner el taller de vehículos y de armas. Así que bueno, pues mi llaves, ya saben, puerta abierta y nos vamos a la parte de vehículos, funciones de vehículo y le dejamos con el motor prendido para no perder tiempo, ¿no? Aquí simplemente lo acercamos al centro, flecha derecha y triángulo a la vez. El centro de operaciones está bailando y aquí cuidadito con los pinchos, lejitos triángulo y ya. Aquí solo flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha. Y ya pues mis llaves, prácticamente eso es todo. A esta pantallita de carga, yo sé que este es el mayor temor de todos, créanme. Y bueno, pues mi llave, aquí simplemente esperamos esta pantallita de carga y ya. Yo sé, denle tiempo a esta pantalla de carga porque sí se sabe demorar un poquito, pero yo les aseguro que no les va a salir pantalla negra infinita. Y bueno, pues mi llave, aquí simplemente nos vamos al garaje, ya saben, porque para guardar la dúplica. Yo no sé por qué me bajó del carro así, de hecho. Pero bueno, pues no pasa nada. Aquí simplemente nos volvemos a subir. Aquí yo le puse cámara rápida porque me fui a ver arriba si es que estaba el carro, pero no, era este mismo carro de aquí, así que bueno, pues mis llaves. Y ya pues, aquí simplemente le damos flecha derecha para modificarle, ya saben, placa, pintura, llantas, lo que sea, mis llaves. Yo le recomiendo placas porque es lo más barato y no le baja mucho el valor del carro, ¿no? Así que bueno, pues aquí vamos. Y una vez hecho este pequeño cambio, ya tenemos esta dúplica guardada al 100%, que esta dúplica se va a quedar en este garaje. Y ya, pues aquí simplemente para hacer masivo, simplemente vamos a coger
y vamos a comprar un LG, que ya saben que son gratis, en el centro de operaciones móviles. Y ya pues mi llave, aquí simplemente le compramos en el centro de operaciones móviles y vamos a hacer el mismo proceso, mi llaves. Aquí vamos, muy importante esperar a que nos llegue la alerta del centro de operaciones móviles, porque si no nos va a salir pantalla negra sí o sí. Entonces, muy importante que el LG esté ahí adentro. Aquí simplemente vamos a hacer la misma dosis, ya saben, nos vamos a ir con este mismo carro. Nos vamos a ir acá y nos vamos a meter y le vamos a acomodar el centro de operaciones móviles como la primera vez. Aquí ya saben, le pongo cámara rápida. Muchas gracias mis llaves por ver los videos, en serio muchas gracias por el apoyo. Y ya pues yo ya les quería decir que ahorita ya tenemos servidor de Discord por si no lo sabían. Y ya pues mis llaves no estamos muchos, así que bueno pues aquí simplemente nos acercamos. Ya saben, por nada del mundo le den flecha derecha, por nada del mundo. Aquí le dejamos la puerta abierta, vehículos, aplastamos el menú de interacción, vehículos, y nos vamos a funciones de vehículos y le ponemos en motor. Y le ponemos en motor a que sí, para que se prenda y para no perder tiempo, ¿no? No es necesario que lo hagan, pero si lo pueden hacer mejor. Así que bueno, pues aquí simplemente lo acercamos al centro de operaciones móviles. Y ya, flecha derecha, para desvincularlo, el centro de operaciones está bailando y aquí nosotros nos vamos a acercar. Y aquí sí, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha y después flecha derecha, X, flecha derecha, X. Y ya pues mis llaves, bueno pues mis llaves, eso fue todo por mí el día de hoy. Nos vemos hasta el próximo video, ya saben, conmigo será hasta la próxima ocasión y cuídense. Los amo mis llaves y nos vemos por todo este día de hoy. Así que, bueno pues mis llaves, muchas gracias y ya me voy a callar. Ya pues mis llaves, muchas gracias en serio por el apoyo, muchas gracias. Nos vemos. Aquí ya me está cargando de esta pantallita y ya.